Propiedades del logaritmo. Vamos con la propiedad número 1. Esta dice que si tenemos el logaritmo y en el argumento tenemos una multiplicación, tenemos que repartir ese logaritmo para ambos factores de esa multiplicación y desplegarlo como una suma. Vamos ahora a verlo en un ejemplo en concreto. Fíjense el ejercicio que aparece en pantalla. Tenemos en el argumento una multiplicación, entonces lo que vamos a hacer es repartir el logaritmo y desplegarlo en suma. Una vez resuelto esto, tenemos que resolver cada logaritmo por separado y por último efectuar la suma. Con lo cual, al resolver eso, llegamos a que este logaritmo vale 5. Entonces, siempre que tengamos multiplicación en el argumento, lo desplegamos como suma, repartiendo el logaritmo a cada uno de ellos y luego resolvemos cada uno de los logaritmos. Recordemos que lo resolvíamos multiplicando la base del logaritmo, que en este caso es 5, hasta que dé el argumento que es 125. 5 por 5 por 5 es 125, por eso es 3, 5 por 5 es 25, por eso el resultado es 2. Ahora, esta propiedad también se puede aplicar en el sentido contrario. Puedo tener una suma y puedo a esa suma expresarla como una multiplicación. Esto siempre y cuando las bases de los logaritmos sean iguales. ¿Por qué? Recordemos las propiedades de potencia. Cuando las bases eran iguales y se estaban multiplicando, ¿qué hacíamos con los exponentes? Los sumábamos. Entonces, de ahí vienen estas propiedades, todas las propiedades que vayamos a ver de los logaritmos, ya que cuando aplicamos la logaritmación estamos hallando un exponente. Entonces, fíjense lo que aparece ahora en pantalla. Tengo lo del ejercicio anterior, pero lo tengo expresado como una suma. Si yo aplico en sentido contrario la propiedad, me queda una sola vez la base del logaritmo y en lugar de multiplicación lo voy a cambiar por suma. Ahora, ¿cuándo tengo que aplicar en un sentido o en otro la propiedad? En caso que tengamos que resolver aplicando propiedades, lo hacemos de esta forma. Ahora, si tenemos que expresarlo como un único logaritmo, lo hacemos de esta manera. Vamos con la propiedad número 2. Esta dice que si en el argumento del logaritmo tenemos un cociente, es decir, una división, lo vamos a desplegar como una resta, repartiendo el logaritmo tanto para b como para c. Vamos a un ejemplo en concreto. Si tenemos logaritmo en base 2 de 128 sobre 32, al aplicar la propiedad me queda lo siguiente. Logaritmo en base 2 de 128, en lugar de la división la resta, y logaritmo en base 2 de 32. Entonces, una vez hecho esto, vamos a resolver cada uno de los logaritmos. Si multiplico 7 veces 2 me da 128, si multiplico 5 veces 2 me da 32. Resuelvo la resta, llego a que el resultado del logaritmo es 2. Entonces, siempre que tengamos una división, esta división puede estar con la línea de fracción o con los dos puntos. Lo vamos a desplegar como una resta, repartiendo previamente el logaritmo con la base que tenga. Luego resolvemos cada logaritmo y efectuamos la resta. Bien, ¿qué pasa si la propiedad la queremos aplicar al revés? Y tenemos una resta en la cual la base de los logaritmos son iguales, lo voy a poder expresar como un cociente, como una división. Así que, fíjense el ejercicio que aparece en pantalla, que es lo que desarrollamos anteriormente, pero tenemos directamente la resta. Lo que vamos a hacer es
Como las bases son iguales, escribir una sola vez el logaritmo con esa base y escribir el numerador va a ser el primer argumento y el denominador va a ser el segundo. Entonces, siempre que tengamos una resta, lo vamos a pasar a división, con la línea de fracción o con los dos puntos. Lo vamos a resolver de la primera forma si nos piden que hallemos el valor del logaritmo aplicando propiedades. Y vamos a aplicar la propiedad en sentido inverso si nos piden que se exprese como un único logaritmo. Vamos con la tercera y última propiedad. Esta dice que si en el argumento tenemos un exponente, vamos a poder bajar ese exponente adelante del logaritmo multiplicando. Vamos con un ejemplo en concreto para poder aplicar esto. Fíjense, tenemos logaritmo en base 3 de 27 y el exponente que está afectando al argumento es el 2. Así que lo que vamos a hacer es bajar ese 2 adelante multiplicando y escribir el logaritmo. Una vez hecho esto, resolvemos primero el logaritmo, que es 3, y luego la multiplicación. Resultado final de este logaritmo es 6. Entonces, siempre que haya un exponente en el argumento, lo bajo adelante multiplicando, luego resuelvo el logaritmo y por último la multiplicación. Ahora bien, esa propiedad también se puede aplicar en sentido contrario. Puedo tener un número que esté adelante del logaritmo multiplicando y lo puedo pasar a exponente del argumento. Fíjense, acá tenemos esta parte del ejercicio anterior, así que este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar como exponente. Bien, ¿cuándo voy a aplicar la propiedad de esta manera? Cuando me pidan resolver aplicando propiedades. Ahora, en el segundo caso, cuando haya que aplicar propiedades. Si me aparece esto y me piden que aplique propiedades, ya sé que la propiedad que voy a poder aplicar es la número 3. Vamos ahora a resolver combinando propiedades. Fíjense el ejercicio que aparece en pantalla. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 625 por 25. Para este ejercicio, las propiedades que vamos a tener que aplicar son la 1, que hablaba de que si había una multiplicación en el argumento lo desplegábamos en suma, y la propiedad número 2, que decía que si teníamos un cociente, una división, lo desplegábamos en resta. Vamos ahora al ejercicio. Lo que vamos a hacer es aplicar esas propiedades que dijimos y además repartir el logaritmo para cada uno de estos números. Fíjense cómo queda. Ahora bien, ¿esto por qué lo dejo entre paréntesis? Porque todo esto está como denominador. Eso quiere decir que todo esto está restando al logaritmo en base 5 de 1. Así que fíjense que como teníamos la línea de fracción, eso se convirtió en resta. Como teníamos en el denominador esta multiplicación, la convertimos en suma. Ahora vamos a resolver cada uno de estos logaritmos. Fíjense cuál es el resultado. Tenemos este logaritmo que nos da 0, este logaritmo que nos da 3 y este que nos da 2. Ahora que voy a resolver este paréntesis y luego restarlo con el 0. Al hacer eso, llegó a que el resultado del logaritmo es menos 5. Entonces, siempre miren el ejercicio, fíjense si hay que combinar propiedades, más de una de ellas. Podemos utilizar hasta 3, que son las que mencionamos anteriormente, y repartir el logaritmo para cada número, y la operación va a depender de si está multiplicando, dividiendo o como exponente. Espero que les haya sido útil la explicación.